Continuando con las revisiones de reumatología, vamos entonces a esta, digamos, segunda parte, donde ahora vamos a ver las oligoartropatías, ¿no?, seronegativas, llamadas así, como habíamos definido, fundamentalmente porque comprometen 2 a 4 articulaciones en la mayoría de las veces, asimétricamente, y porque tiene factor reumatoideo negativo. Entonces, veremos también en esta clase las vasculitis. Veamos entonces las espondiloartropatías seronegativas, que tienen características comunes entre ellas. Entonces, estos sobre todo van a incluir enfermedades, como dice acá muy claro, enfermedades crónicas que afectan sobre todo la columna vertebral. Una de las claves de este grupo de enfermedades es que de una u otra manera producen desde un mínimo dolor, una lumbalgia, a severas lesiones y limitaciones a nivel de la columna vertebral. Por lo tanto, muchas veces el término axial, cuando digamos acá el término axial eje, se estará refiriendo al compromiso predominantemente de columna. Y recuerden que cuando nos digan el término periférico, estarán haciendo referencia sobre todo al compromiso articular de manos y pies. Manos y pies, que es raro en este grupo, pero puede haber variantes de tipo periféricas. Entonces, la espondilitis anquilosante es la enfermedad clásica, la más conocida, digamos, la representativa de este grupo, y dicho ese paso, la más frecuente también. La espondilitis anquilosante tiene pequeñas variantes que tenemos que diferenciar, que no nos confunda. No pueden ser pacientes que están en proceso de definir tardíamente una espondilitis anquilosante, y muchas veces, al no tener el criterio fundamental del compromiso sacroilial, o sea, radiográficamente, como ven acá, no se puede demostrar el compromiso sacroilial, ¿no es cierto? Entonces, al no poder demostrar ello, a veces se le dice que es una espondiloartropatía seronegativa, pero que no tiene compromiso radiológico demostrado, y le llaman espondiloartropatía no radiológica, ¿no? O sin sacroileitis en algunos casos, pero sobre todo lo dicen desde el punto de vista del hecho de que no hay demostración radiológica. Recuerden que el examen que más se utiliza es el radiográfico específico y que tiene grados, ¿no?, hasta tercer grado, desde grado 0 hasta grado 3 de compromiso sacroilial. Entonces, la espondilitis anquilosante será el que tiene todos los criterios, sobre todo el compromiso sacroilial. La artritis reactiva es la típica aguda. Si esta es la típica crónica y la más frecuente de todas, esta es la típica aguda, enfermedad aguda, que está básicamente en la enfermedad clásica posinfecciosa, a nivel genitourinario o a nivel gastrointestinal, no otras infecciones, ¿ok? Ahí después los vamos a especificar. La artritis psoriática, donde la psoriasis muchas veces puede estar presente en una espondilitis anquilosante, pero la artritis psoriática tiene sus propias características para llamarla como tal y separarla de lo que podría ser, ¿no?, la espondilitis anquilosante. Y también este grupo va a incluir, ¿no?, aquella que habíamos hablado en un momento, la enteropática, que tiene que ver con la asociada sobre todo a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? También tenemos la espondiloartropatía indiferenciada, que a veces no nos logra, ¿no?, definir dónde estamos, cuál es el cuadro. Ahí lo que habíamos dicho, la periférica, donde predomina el compromiso manos y pies, articular, sinovitis de manos y pies, lo cual es raro, pero puede haber, y eso se le llama espondiloartritis periférica. Y la axial no radiográfica que habíamos hablado, es axial, es muy parecida, ¿no?, hay compromiso columna como en el caso de la espondilitis anquilosante, pero no hay demostración radiográfica del compromiso sacroilial. Esta es la que nos preocupa un poco y que ha sido materia de pregunta definitivamente. Entonces, no nos debe confundir, es simplemente pequeñas variantes que hay de la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más representativa. Ahora, también existe una espondiloartritis juvenil, ojo, también básicamente mediado por la edad.
Recordemos, entonces las espondiloartriopatías seronegativas hay características comunes a todas ellas. Primero, la ausencia de factor reumatoideo. Obviamente, también la ausencia de antipéptido cíclico citrullinado. Eso a veces no huelga decirlo mucho. ¿Por qué? Porque el antipéptido cíclico citrullinado precisamente es altamente específico porque no se llega a detectar en ninguna otra enfermedad o circunstancia. Entonces, a diferencia del factor reumatoideo, que podemos tenerlo en población normal, que podemos tenerlo en enfermedades infecciosas como endocarditis, como tuberculosis, que podemos tenerlo positivo en varias enfermedades además de AR. Entonces, por eso es que el factor reumatoideo, ¿no? Tiene una especificidad baja y una sensibilidad idéntica al antipéptido cíclico citrullinado respecto a la artritis reumatoidea. En este caso, factor reumatoideo siempre va a ser negativo. La ausencia de nódulos reumatoideos. Recuerden que el factor reumatoideo y el nódulo reumatoideo están muy relacionados dentro de la patología, ¿no? De la R. Acá también va a haber ausencia definitivamente de nódulo reumatoideo. Hay lo que se dice una oligoartritis asimétrica, sobre todo miembros inferiores. Estamos hablando de oligoartritis de 2 a 4 articulaciones. ¿Ok? De 2 a 4 articulaciones. Recuerden que es aditivo en su mayoría, por lo tanto, a veces uno puede precipitarse y decir, no, es una mono. No, espérate un tiempo, va a pasar unas semanas y ya se suma un segundo. Por eso que esto tiene que ser evaluado en el tiempo. Y eso hay que explicar siempre, ¿no es cierto? Entonces en el tiempo hay que ver. Y así en realidad las preguntas tienen que venir completo. Hay una afectación generalmente de lo que decíamos el eje, el esqueleto axial. Por eso se suele llamar la mayoría axiales. Y sobre todo de sacroilial y a nivel de columna dorsolumbar sobre todo, ¿no? La espondilitis clásica. Existe lo que se llama las entesopatías, que es el compromiso, que es una entesitis. La entesitis, a diferencia de la sinovitis, que es la inflamación de la articulación sinovial, fundamentalmente de su membrana sinovial, la entesitis es la inflamación de aquellas estructuras de soporte de las articulaciones, generalmente tendones, ligamentos, cápsulas. Eso suele provocar lo que se llama una entesitis. Entonces, por fuera de la articulación, sobre todo los ligamentos, sobre todo las cápsulas, son los que se inflaman y dan este producto. Por ejemplo, la dactilitis o dedo en salchicha. Típicamente dedo en salchicha, como ven acá. Una dactilitis o dedo en salchicha, donde no llegas a diferenciar si realmente está o no comprometido la articulación. A veces sí lo está, pero sobre todo está comprometido todo el tejido de soporte de la articulación y la cápsula. Esta dactilitis o dedo en salchicha es muy característico de este grupo, pero se puede ver también en algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, podemos ver el dedo en salchicha. Manifestaciones extraarticulares importantes. Esto ya lo va a compartir clásicamente con quién, lo comparte con AR. AR también tiene muchas manifestaciones extraarticulares como una enfermedad netamente articular. Y estas manifestaciones extraarticulares pueden ser del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, puede haber uveitis anterior a nivel del ojo, lesiones dérmicas muy características que vamos a ver en cada caso. La asociación con el HLA-B27 es fuertísima, sobre todo la espondilitis anquilosante, que llega a ser cerca del 90%, ¿no? Incluso ahora sí está dentro de los criterios, podemos utilizarlo como criterio diagnóstico cuando no tenemos exactamente la sacroilitis bien demostrada. Entonces, el hecho de tener un HLA-B27 es muy fuerte en esta sospecha, a pesar de que la población general hasta un 5% puede tenerlo positivo, pero asociado a estos síntomas es muy fuerte, tiene un valor predictivo positivo importante. La artritis reactiva, por ejemplo, da un HLA-B27 en 80%, y la artritis psoriática es variable, pero en promedio un 50%, porque la artritis psoriática tiene 5 formas de presentación. No vamos a hablar mucho de ellas, pero las vamos a mencionar en su momento. Y en promedio tienen un 50% de asociación a HLA-B27. Y las enteropáticas también están alrededor del 30 a 50%. Es tener eso en cuenta. Miren ustedes estas lesiones entésicas en los talones
además de las lesiones en piel características. Ahora, ya habíamos dicho oligoarticular de 2 a 4 articulaciones. Vamos entonces a ver ahora la enfermedad más común, pero precisando y separando específicamente los términos, ¿ya? Entonces, la espondilitis anquilosante. Primero, la espondiloartritis, cuando hablamos de espondiloartritis axial, estamos hablando del compromiso de columna con un HLA-B27 positivo y frecuentemente está asociado a entesitis y a uveitis anterior, además de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto es característico a esto de acá, podemos llamarle espondiloartritis axial, cuando no tiene la demostración todavía de lo que es la sacroileitis. La espondilitis anquilosante, en cambio, es esta espondiloartritis axial con inflamación sacroilial. Si yo le sumo la inflamación sacroilial, entonces ya puedo llamarlo espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más característica crónica. Entonces, el compromiso sacroilial, por ejemplo, acá es evidente, ¿no? Es evidente. Y además de eso, habrá una anquilosis espinal en radiografías simples, típicamente sin desmofitos. Recuerden que cuando hay procesos inflamatorios, sobre todo, comprometen los ligamentos intervertebrales y estos comienzan a producir excrescencias óseas progresivamente que terminan uniendo un cuerpo vertebral al otro. Entonces vamos a tener este efecto, miren, este efecto, cuerpo vertebral, el otro cuerpo vertebral, y esto comienza a unir, y estos se llaman sindesmofitos. Los famosos sindesmofitos. Entonces, ¿y qué apariencia va a dar esa columna? La apariencia, miren los sindesmofitos acá, la apariencia de una caña de bambú, característica. Existe un grupo que es la espondiloartritis axial no radiográfica. Habíamos dicho aquella que no tiene la evidencia, ¿no? Tiene una sin sacroileitis o anquilosis espinal en la radiografía simples. Entonces, la radiología, a pesar del dolor, no te demuestra ese daño. Entonces decimos que hasta el 30% de las personas afectadas progresan a espondilitis anquilosante dentro de los 10 años después del diagnóstico de todo este grupito que está en duda. Este primer grupo va a progresar a espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante como tal es característicamente la más frecuente de todas estas enfermedades. Es más frecuente en varón, es otra de las pocas enfermedades, como ya hemos dicho, ¿no? La mayoría siempre predomina más en mujer, algunas son igual, ¿no? Pero en varón, así como la gota, tenemos la espondilitis anquilosante, donde predomina varón 3-1. ¿No? El rango de edad suele estar entre 15 y 40 años. El grupo de mayor incidencia es entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. Entonces, los criterios diagnósticos, los hallazgos típicos. Primero, ¿qué hallazgos típicos tiene un paciente con espondilitis anquilosante? El dolor inflamatorio de la espalda, ¿no? El dolor inflamatorio de la espalda. Entonces, miren la característica de la posición, la pérdida de la lordosis clásica. Entonces, esa es, ¿no?, la rectitud de la espalda clásica en el dolor inflamatorio de la espalda. Ya recuerden siempre inflamatorio, rigidez matutina, dolor en el reposo, mejora con el ejercicio. El dolor en el talón también es característico, la entesitis, acá lo pueden ver, la entesitis, ¿no? La entesitis. La dactilitis, una característica, el dedo en salchicha. El dedo en salchicha, tenemos diferentes ejemplos. Se puede dar en el pie o en la mano. En el pie o en la mano. Ok. La uveitis, importante, la evaluación oftalmológica, el antecedente familiar de espondiloartritis, hallazgos característicos, la enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor arterial en glúteos, que habíamos visto, la psoriasis, la artritis asimétrica, la respuesta positiva antiinflamatorio, como ven, eso es, y los reactantes de fase aguda elevados.
son los hallazgos típicos, como ven ustedes, a los cuales, ¿qué cosa le tengo que sumar? Le tengo que sumar el compromiso sacroiliac. Entonces, mi dolor lumbar es generalmente el criterio de sospecha. Cuando yo tengo sospecha de esta enfermedad, es porque generalmente son pacientes varones, ¿no? Menores de 45 años, sobre todo entre 20 y 30 años, que tienen ¿qué? Tienen característicamente un dolor lumbar de tipo inflamatorio, dolor lumbar de tipo inflamatorio. Más uno de qué? Más uno de los siguientes. Entonces, este es el criterio de entrada, de sospecha, dolor lumbar. ¿Cuál es el criterio? Sobre todo, ¿qué criterio necesito? La sacroileitis confirmada por radiografía o resonancia magnética. ¿Ok? Más algún hallazgo típico, que puede ser este mismo dolor lumbar, puede ser un test de Schober positivo o puede ser una expansión torácica limitada como un criterio adicional, criterio menor. ¿Ok? O tengo un HLA-B27 más 2 hallazgos típicos. Habíamos hablado ya de los hallazgos típicos. Entonces, sacroileitis confirmada o HLA-B27 más 2 hallazgos típicos me pueden hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Recordar que el dolor sacroiliac, que es lo que generalmente denota ya el compromiso y me va a dar la radiología positiva, lo puedo evaluar de varias maneras. Siempre puede ser materia de pregunta. Un test de Faber es el test donde el paciente en posición supina, ¿no? se cruza, ¿no? Se cruza la pierna sobre la rodilla y produce el dolor posterior sacroiliac típico, test de Faber o Patrick positivo. Es el típico test de Faber o Patrick. El signo de Mennel es cuando el paciente boca abajo, generalmente se fija la articulación sacra con una mano y con la otra se eleva ligeramente la pierna en forma recta, ¿no? Y se produce el dolor a nivel de las sacroiliacas. Es un signo de sacroileitis, son signos de sacroileitis en el examen físico. Test de Faber, buscar el signo de Mennel. La flexión lumbar, que ya nos demuestra el compromiso de las articulaciones sacro, ¿no? Lumbosacras, el compromiso lumbosacro inflamatorio, que va a producir una disminución de la dorsiflexión de la columna. Entonces, un test de Schober positivo, generalmente limitación, ¿no? Y pérdida, no llega a estirar los 5 centímetros que debería durante la dorsiflexión de la columna lumbar, sobre todo lumbosacra. La expansión torácica, que es importante, esa pérdida de expansión torácica, esa espondilitis torácica, que es una causa de insuficiencia respiratoria tipo 2 en muchos pacientes. Puede ser muy severa y sobre todo, ¿no?, producir esa limitante neuromuscular que a veces se encuentra en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Recuerden ese grupo que termina con hipoventilación por esta causa. Entonces, estos son los criterios. No olvidar que la sacroileitis es fundamental y es casi el 100%. ¿Cuál es el manejo de una espondilitis anquilosante? Entonces, no se olviden que la gran pregunta siempre es, en espondilitis anquilosante, hasta el día de hoy ha sido básicamente que identifiquen el diagnóstico como tal, como espondilitis anquilosante o como espondiloartropatía seronegativa. ¿Ok? Y entonces tenemos el criterio sobre todo de la lumbalgia clásica en pacientes que están entre 20 y 40 años, sobre todo varones, y esas características que acabamos de ver tienen que estar presentes. En el manejo realmente no ha habido preguntas importantes, pero ¿qué es lo que se suele preguntar? ¿Qué es lo más importante en el tratamiento? Si esto es una lumbalgia mecánica, pues el ejercicio será importante. La terapia física es la clave fundamental de esta enfermedad. El 80% de los pacientes mejoran con terapia física. Además de la terapia física, sobre todo el tipo natación. ¿Cuánto es el tiempo? Se pueden preguntar que usualmente debe hacer un paciente con espondilitis anquilosante tratamiento de terapia física diaria. 2 horas diarias es lo recomendado. Además de aliviar el dolor, disminuye las secuelas en estos pacientes. Primera línea siempre son los AINES. Obviamente la indometacina, el naproxeno son las drogas que habíamos hablado, importantes, de mejor performance en estas enfermedades. De segunda línea ya viene, como decíamos, no están los corticoides, están
Si con esto no es suficiente, un 20% irán a anti-TNF, o sea, antifactor de necrosis tumoral. Y sobre todo aquellos que tienen severo compromiso, dolor y limitaciones funcionales. Entonces, el etanercept, que es una proteína de fusión, ya lo conocemos, ¿no? Es un imitador del receptor de factor de necrosis tumoral que va a bloquear su acción por esta imitación. El adalimumab, aunque hoy en día en nuestro medio tenemos sobre todo infliximab. Lo que está más recomendado quizás sea adalimumab, pero recuerden que en nuestro medio es infliximab el más utilizado anti-TNF. Como digamos, la alternativa es ir sobre interleuquina 6, ir sobre interleuquina 13, ¿no? El tofacitinib también. La cirugía que usualmente se tiene que utilizar en estos pacientes cuando ya quedan con secuelas es la osteotomía espinal, porque el paciente queda a veces con columna muy rígida. Y la artroplastía de cadera será muy común dentro del manejo de las secuelas de esta enfermedad. Entonces, AINES anti-TNF. Miren que recuerden que en nuestro petitorio está infliximab. Probablemente la respuesta sea infliximab, aunque la mayor indicación está sobre etanercept, que también está en nuestro petitorio, y el adalimumab, que no está en petitorio, pero podría ser una respuesta si no encuentras las otras. Eso siempre tener en cuenta, siempre buscar la mejor respuesta y te doy todas las alternativas. Veamos ahora lo que es ya la otra enfermedad que no es tan frecuente, ha bajado mucho en incidencia, y es la aguda clásica. Suele durar, generalmente es menos de 6 semanas de evolución, por eso la otra es típicamente crónica. Recuerden que poner anquilosante, el dolor lumbar es típicamente crónico, típicamente crónico, como dolor lumbar más de 3 meses, ¿no es cierto?, como el compromiso articular mayor de 6 semanas, pero sobre todo como dolor. Acuérdense, como dolor la cronicidad es 3 meses, como dolor, pero como compromiso articular 6 semanas. Hay que hacer esa diferenciación. Aquí la artritis reactiva va sobre todo en el tiempo de lo que es el compromiso articular, no dolor, porque acá lo que predomina es la artritis. El 100% de los pacientes con artritis reactiva tienen que tener artritis, y es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Eso tiene que quedar claro. Entonces, una artritis reactiva es eso, ¿no? Es fundamentalmente un trastorno inflamatorio sistémico y autoinmune, ¿ok? Es sistémico porque va a haber muchas expresiones en varios órganos, vamos a verlo ahora, caracterizado sobre todo por una artritis aséptica, no es infecciosa, eso hay que tener mucho cuidado, unos se equivocan ahí, es aséptica, va entre 1 a 6 semanas después de la infección. Más o menos en ese rango, usualmente entre la segunda y la cuarta. Va entre 1 a 6 semanas en el rango post-infección, por lo menos una semana después. Y de origen, cualquier infección, genitourinaria o urogenital. ¿Qué infecciones clásicas? Gastrointestinales, SS, como les decía, YC, ¿no es cierto? Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Entonces uno dice, allá, SSYC. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Diarreas, se dice un paciente que tuvo diarrea, no siempre te van a decir cuál es, pero la pregunta puede ir cuáles, las siguientes son bacterias, se puede presentar como infección gastrointestinal en artritis reactiva. Y entonces buscaremos Shigella, Salmonella, Yersinia o Campylobacter. O es genitourinario, como por ejemplo clamidia, que es muy frecuente entre jóvenes, por eso que es una enfermedad típicamente más de adolescentes y jóvenes, y ureoplasma ureolítico como infección urinaria o como uretritis. Lo clásico en la artritis reactiva es que sobre todo actúa sobre varones jóvenes o adolescentes incluso. Ha habido preguntas sobre niños, o sea, también pueden exagerar la pregunta y puede darse, ¿no? Muchas veces son con VIH positivo, eso se está haciendo mucho en muchos países, en el nuestro todavía no se ha asociado. El HLA es muy alto, 80%. Es una característica que se puede pedir. Hoy en día es mucho más fácil hacer este tipo de pruebas. Recuerden que siempre, las preguntas siempre han ido más en artritis reactiva hacia la tríada de Reiter. Y la tríada de Reiter es muy característico, pero no es lo más frecuente.
El 40% nomás completa la triada de Reiter. O sea, el 100% de los pacientes tienen artritis, pero artritis es un solo componente de la triada. O sea, hay artritis asimétrica aditiva, ¿no es cierto? Generalmente en miembros inferiores, por ejemplo, un talón y una rodilla, talón derecho, rodilla izquierda, cadera de derecha, una cosa así. Entonces, eso sí tiene el 100%, pero para cumplir la triada solamente lo llega a cumplir el 40% de los pacientes. Y es tardía, no es precoz, no es ni siquiera una triada que te puedas precozmente decir, tienes un Reiter. No, generalmente cuando ves el Reiter, cuando cumples el Reiter, ya estás en segunda, tercera semana de enfermedad. Entonces, pero el 100% tienen artritis asimétrica. Pueden presentar uretritis inespecífica, como pueden presentar conjuntivitis no secretoria. Entonces acá tienen el compromiso de una sola rodilla y la conjuntivitis no secretoria característica. Entonces, la artritis reactiva, que muchas veces en las preguntas lo pongo así porque lo han llamado síndrome Reiter, miren que no es lo que se llama en el resto del mundo, tiene, como decíamos, una latencia generalmente de 1 a 4 semanas. Hasta 6 pueden ser, pero 1 a 4 semanas es lo más característico. La artritis aguda suele ser el 100%. ¿De qué tipo? Asimétrica y aditiva. Es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Es también erosiva, tiende a ser erosiva y puede dejar deformidades. Recuerden que la artritis reactiva, ¿no? Si bien es cierto, muchos se autolimitan, muchos vuelven a recurrir y pueden dejar deformidades. Siempre es más frecuente la artritis en miembros inferiores. Es lo que no falla, 100%. Y en las manifestaciones extraarticulares, ¿qué es lo más frecuente? Puede ser, o lo más grave. Lo más grave, la uveitis anterior, 15%, es lo más grave. La conjuntivitis puede ser, ¿no? Puede ser una de las primeras cosas que se presenta y suele ser bilateral. Las úlceras orales son no dolorosas, y hay que hacer diagnóstico diferencial con la vasculitis de Behçet, que es una vasculitis de vaso variable, donde en Behçet, siempre recuerden, ¿qué cosa tiene Behçet? Behçet tiene, sobre todo, recuerden porque no lo vamos a desarrollar, Behçet tiene úlceras, ¿no? O sea, lo que se llama aftas recurrentes, y de momento que tiene afta es doloroso, con dolor recurrente, por lo menos 3 episodios al año, muy recurrentes, aftas orales, aftas o úlceras genitales, también recurrentes, y lo que se llama la patergia, que es una reacción en piel característica. Entonces, esto es una vasculitis llamada vasculitis de Behçet. ¿Por qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Porque las úlceras, porque la artritis reactiva tiene lesiones genitales también, que vamos a ver, que pueden confundirse, como lo tiene Behçet, algunas incluso ulcerativas, y las lesiones en piel, como la patergia, no tiene patergia, pero así pueden asemejar, por eso que hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las úlceras de Behçet son dolorosas, las úlceras orales. Las úlceras en la artritis reactiva es no dolorosas. ¿Ok? Estas son no dolor. Y ahí la diferencia. Por ejemplo, el compromiso de uñas o nicopatías importantes. Puede haber diarrea en la artritis reactiva, uretritis. Puede haber entesitis, como en todas las demás. Y puede haber dactilitis, lumbalgia. La lumbalgia es una entesitis, ojo. La tendinitis aquilea. Es más, la tendinitis aquilea y la lumbalgia son muy precoces, generalmente suelen preceder al ataque de artritis, es el inicio de la enfermedad. La dactilitis, acá hemos puesto ahora en el pie, para que vean que puede ser mano o pie, la dactilitis, el dedo en salchicha, y puede incluso haber sacroileitis, pero esto es agudo, pues ahí está la diferencia, esto es agudo. Entonces, decíamos que puede haber lesiones que asemejen, por ejemplo, compromiso genital, y efectivamente en el varón vamos a tener la balanitis circinada, que es muy característica, como ven acá, la balanitis con bordes específicos tipo circinado, la queratodermia plantar, ven ustedes, hay lesiones en piel interesantes en la artritis reactiva. Puede haber incluso compromiso cardíaco, regurgitación aórtica, pericarditis, bloqueos aurículos ventriculares.
por eso que es una enfermedad autoinmune de características sistémicas, que puede tener algunas complicaciones importantes. Con el diagnóstico no hay criterios diagnósticos, a diferencia de espondilitis anquilosante, acá no hay criterios, ¿no? En espondilitis anquilosante uno buscaba la lumbalgia, uno buscaba sobre todo la sacroileitis o que tenga un HLA positivo más 2 criterios menores. Acá no hay criterios diagnósticos. La triada de Reiter no es criterio diagnóstico, ni siquiera de sospecha inicial, simplemente es una característica importante. Entonces la triada de Reiter es sospecha, claro que sí, aunque es tardía. La primera manifestación clásica es una entesitis, suele ser talalgia o lumbalgia, tendinitis, lumbalgia, la talalgia o puede ser lumbalgia. Es típicamente posinfeccioso, entonces las características son lo que te hacen el diagnóstico de Reiter. Primero tiene que ser sí o sí posinfeccioso. Lo clásico es que hay compromiso entésico y después el 100% hace su artritis, pero de tipo oligoarticular y asimétrica. Con eso prácticamente ya uno tiene el diagnóstico, eso no falla. Y va a haber manifestaciones articulares que tenemos que saber buscar. Se puede ir a la cronicidad. Hoy en día se ha visto que la cronicidad son, ¿no?, episodios recurrentes que van más allá, hasta un 30 a 50% pueden hacer estos episodios. ¿Cuál es el manejo? El manejo puede ser sencillo. Un buen grupo, especialmente en la fase aguda, se suele autolimitar. Por lo tanto, soporte básicamente es antiinflamación. Se autolimita, ¿no? Se autolimita en un porcentaje alto, 60%. Hay que identificar la infección y erradicar. Ojo, si no ha sido erradicado, si el paciente tuvo algún tipo de salmonelosis, darle su fluoroquinolona, si el paciente, o su cotrimoxazol, si el paciente ha tenido infecciones, por ejemplo, geniturinarias, si es clamidia, su doxiciclina, ¿no es cierto? Y eliminar la infección. Crónico, ¿no? Cuando el paciente se hace crónico, ahí sí, persistencia de más de 6 meses de este tipo de molestias, el paciente requiere, además de soporte AINES, aquí sí podemos utilizar corticoides para muchas manifestaciones y sulfasalacina cuando hay compromiso periférico. Cuando comienza a aparecer el compromiso periférico, ya sabemos que eso se refiere a compromisos de sinovitis en manos y pies. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Raramente se requiere, ¿no? Raramente se requieren monoclonales o biológicos. El diagnóstico se suele hacer clínicamente, pero sobre todo vamos a ver que algunos marcadores son útiles. Más del 90% de los pacientes es ANA positivo. Esto es más del 90%. Son ANA positivos. Un marcador, entonces uno podría tener a veces dudas, pero la clínica del S es diferente, ¿no es cierto? El anticuerpo, ya habíamos dicho, anti-SCL70, el antitopoisomerasa, que se asocia más a quién, difusa o limitada, ¿no? A la difusa. Este antitopoisomerasa va entre un 20 a 40%. Y a la limitada, el anticentrómero, que va alrededor de un 50 a 70%. Este va entre un 20 y 40%, como habíamos dicho. Son marcadores que nos pueden servir para el diagnóstico. Las manifestaciones en el diagnóstico clínico fundamentalmente va hacia lo que es la esclerodermia y su determinación, siempre recordar el engrosamiento y el endurecimiento de la piel, ¿no?
ese engrosamiento, endurecimiento de la piel y su sequedad y brillo, tiene un brillo especial. El fenómeno de Raynaud es otro de los efectos importantes, ¿no? Que es vascular, pero también se aprecia en piel y se aprecia claramente, ¿no? Son de los fenómenos de Raynaud más severos que uno puede ver. Después vamos a revisar eso, de los más severos, que puede incluso producir necrosis distal en los dedos, ¿ok? Y puede producir incluso, ¿no?, el desprendimiento del pulpejo de los dedos, lesiones llamadas pitting, por ejemplo, el pitting, que vamos a ver después. Entonces, esas son características que uno puede ver. La esclerodactilia, ¿no?, que es la pérdida completa ya de todas las rugosidades y de la capacidad de movilidad. Entonces, ¿no?, vamos a ver eso. Y la microstomía, lo que es ya, ¿no?, la disminución, ¿no?, de la apertura bucal, incluso la pérdida, ¿no?, de la elasticidad del frenillo, ¿no?, donde el paciente va a tener esta incapacidad asociada. Y habíamos dicho la esclerodactilia. Entonces, miren ustedes acá, la apertura bucal disminuida, la microstomía y la severa esclerodactilia que se puede presentar en estos pacientes. A nivel musculoesquelético, recordad que es una enfermedad poliarticular, generalmente asimétrica, pero poliarticular, donde vamos a tener artritis, generalmente tendinitis y contracturas que se van a producir por la esclerosis. Además de eso, a nivel gastrointestinal, la mayoría tiene síntomas, ¿ah? El 90% tiene síntomas gastrointestinales, sobre todo disfagia, reflujo, disfagia. Tanto el difuso como el limitado. Recuerden que el limitado, principalmente, una de sus asociaciones con CRES es el compromiso esofágico, ¿ok? Entonces, va a haber disfagia, reflujo gastroesofágico y puede haber, sobre todo en el difuso, ¿no?, síndrome de mala absorción y vasculitis gastrointestinal, y puede haber muchas veces diarrea. Entonces, eso en el gastrointestinal. En lo que respecta al renal es importante, porque ahí se habla de la crisis esclerodérmica renal, que el 10 a 15% de los pacientes con esclerosis sistémica difusa y solo un 3% de la limitada, ¿ok? Este es el valor básicamente para la difusa, ¿no? Entonces, pues, es una exacerbación de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya están pensando cuál va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Bloquear ese eje. Okay. Entonces uno ya puede ir pensando también en el tratamiento. Y la enfermedad renal crónica, que puede darse por efecto de daño autoinmune directo y isquemizante, incluso a veces, ¿no?, en los pacientes, puede dañar la función renal. A nivel pulmonar es uno de los problemas más serios. Generalmente estos pacientes, el problema pulmonar en la difusa puede llevarlos incluso a invalidar y a requerir hasta trasplante pulmonar. Una fibrosis que generalmente es muy agresiva, que puede producir hipoxemia, y la hipertensión pulmonar, que puede llegar a ser muy severa en lo que respecta al compromiso pulmonar. A nivel cardíaco puede producir una fibrosis endomiocárdica, miocarditis restrictiva y pericarditis. Son las complicaciones con arritmias que se pueden generar en los pacientes con esclerosis sistémica a ese nivel. En lo que respecta a la parte vascular, ya habíamos hablado del fenómeno de Raynaud, que en realidad es un fenómeno de vasoespasmo distal, ¿no es cierto?, episódico, pero también se genera disfunción eréctil. Generalmente hay mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Uno puede preguntar cuál es la enfermedad, ¿no?, la enfermedad reumatológica que se puede asociar con mayor frecuencia a tromboembolismo pulmonar. Es básicamente la esclerosis sistémica y telangiectasias, que estas telangiectasias pueden ser observadas tanto en rostro como en las mucosas, ¿no? Se ven, ¿no?, amplia cantidad de telangiectasias, que pueden ser parte, en el caso del limitado, de lo que es el CREST. Además, habíamos olvidado acá las lesiones típicas de lo que se llama el pitting, ¿se acuerdan? Acá está el pitting. Muy bien. Dentro de lo que son ya estas las manifestaciones más características. Entonces, siempre recordar, si uno tiene limitado, fundamentalmente piel, esclerodermia y la asociación con CREST. Recuerden que el CREST es la calcinosis, ¿no?, la R de fenómeno de Raynaud,
¿no? La E del compromiso esofágico, hay disfagia, la S de la esclerodáctil y la T de las telangiectasias, ¿no? Y generalmente ahí. Mientras que en el difuso uno va a tener compromiso generalmente renal, pulmonar sobre todo, cardíaco, ¿no? Y gastrointestinal importante. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de un paciente con esclerosis sistémica progresiva? Va a depender fundamentalmente de las manifestaciones. Obviamente la gran mayoría básicamente va a tener expresión de lo que es piel. Cuando tú encuentras una esclerodermia aislada, sin ningún compromiso sistémico, entonces ya no sería esclerosis sistémica, eso se llama morfea. Recuerden siempre, la morfea es la esclerodermia aislada, sin compromiso sistémico. Pero entonces toda esclerodermia tiene que tener compromiso sistémico para hacer esclerosis sistémica. Esa esclerodermia va a tener que requerir a veces algún tratamiento, muchas veces fototratamiento o puede tener tratamiento inmunosupresor. Vamos primero por el manejo de lo que es, por ejemplo, una de las grandes manifestaciones que tienen el 100% de los pacientes. El 100% de los pacientes van a tener fenómeno de Raynaud. Y el fenómeno de Raynaud, si bien es cierto en otros casos no se suele tratar, en la esclerosis sistémica suele ser muy severo y va a requerir vasodilatadores, ¿no? Sobre todo bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio del tipo dihidropiridinas. ¿Qué estamos hablando ahí fundamentalmente? Estamos hablando ahí, ¿no?, del nifedipino. Entonces el nifedipino es el fármaco ideal, ¿no?, para ser utilizado inicialmente en el fenómeno de Raynaud cuando no es muy severo. Cuando es muy severo, muchas veces va a necesitar inhibidores de la fosfodiesterasa, que pueden ser sildenafilo o tadalafilo, ¿no? Puede ser sildenafilo o tadalafilo. En el caso de la esclerodermia estábamos diciendo precisamente que requiere inmunosupresores para que esto no avance y no deje las peores lesiones. Acuérdense que las grandes complicaciones son la esclerodactilia, ¿no?, la calcinosis cutis, la necrosis distal de los dedos. Entonces vamos a tener que utilizar entre metrotexate y como inmunosupresor el micofenolato. Es lo que más se está utilizando hoy en día en el manejo de la esclerodermia en sí. En lo que es el manejo del compromiso pulmonar, que es el más severo dentro de los difusos y que puede tener la necesidad mortal, uno puede iniciar generalmente con inmunosupresión con ciclofosfamida, con corticoides, es lo usual. Y el manejo ya de la secuela de la hipertensión pulmonar se utiliza generalmente inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafilo, incluso tadalafilo, ¿no?, y antagonistas de los receptores de endotelina como el ambrisentan. Esto es antagonistas de los receptores de endotelina. Siempre recordar. Entonces, en el manejo. Recordar que en la crisis, justamente cuando hablábamos, la crisis renal esclerodérmica, que es por esta exacerbación del eje renina-angiotensina-aldosterona, obviamente el manejo se utilizará IECAS. El más efectivo es el captopril por su capacidad y se tiene que usar cada 8 horas, en dosis generalmente de 50 hasta 100 miligramos. La diálisis como el tratamiento fundamental para controlar a estos pacientes que van rápidamente a la progresión de enfermedad renal crónica. Y a nivel gastrointestinal, estos pacientes con mucha facilidad van a hacer esófago de Barrett. Este paciente tiene que utilizar inhibidores de bomba de protones prácticamente toda su vida. El reflujo es muy intenso.
Se te pueden utilizar, ¿no? Gastrocinéticos, el más utilizado la metoclopramida, y muchas veces van a generar, ¿no? Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿no? Y para ello muchas veces va a ser necesario utilizar rifaximina, antibióticos para limitar ese crecimiento bacteriano que genera a veces diarrea crónica en estos pacientes. Terminen todo el problema gastrointestinal y el manejo. Entonces, eso es fundamentalmente lo que vamos a ver, y ahora vamos a hacer un recuento, a ver. Entonces, para no olvidarnos, la esclerosis sistémica progresiva, antiguamente llamada así, esclerosis sistémica secas, entonces es una enfermedad principalmente en mujeres. ¿Cuánto será? 5-1, es algo que no lo habíamos dicho, ¿no? Más prevalente en mujeres, 5-1. En la edad de rango, donde mayor presentación el pico, es entre los 30 y 50 años. Siempre recordar que ANA, que es un marcador fundamental que se suele pedir en estas enfermedades, es mayor del 90%. Habíamos dicho que hay dos marcadores importantes, el anti-SCL70, el antitopoisomerasa, sobre todo en la esclerosis difusa, ¿no es cierto? Va entre 20 y 40%, y el anticentrómero, que es en la limitada, ¿no? La que tiene CREST, que es entre 50 a 70%. El patrón cutáneo, siempre recordar que el patrón cutáneo en la limitada va entre entre cuello, cara y distal, a las manos, antebrazos, pero sobre todo distal, preservando el tronco. Mientras que el difuso es tronco hasta el codo. Generalmente puede también incluso cara, pero tronco hasta el codo. ¿Qué cosa es el CRES? El compromiso que se suele ver asociado en el 60% de los pacientes que tienen limitada, ¿no? Es la calcinosis cutis, ¿no? El fenómeno de Raynaud, el compromiso esofágico, la esclerodactilia y la telangiectasia, que esto siempre ha sido motivo de pregunta y no se vayan a confundir. Entonces, simplemente recordar en este esquema, miren ustedes, una mujer que es lo más frecuente, ¿no? La microstomía, miren la boca, la telangiectasia, características, el reflujo gastroesofágico, por lo tanto, ya estarán pensando ustedes, así es la neoplasia que más se asocia, ¿no? Obviamente a esclerosis sistémica progresiva, ¿cuál será? El cáncer de esófago, obviamente. ¿No? A nivel renal, la crisis esclerodérmica renal, ¿no? Que es una crisis hipertensiva severa, es una emergencia hipertensiva, y la enfermedad renal crónica que puede progresar. A nivel de músculos, ahí suele haber mialgias, va a tener a nivel musculoesquelético artralgias, generalmente artritis asimétrica, en piel la esclerodermia, la esclerodactilia, miren cómo pierde completamente todas sus rugosidades la piel, ¿no? Y se vuelve esclerótico completo, la mano engarra. El fenómeno de Raynaud y la atrofia distal y la calcinosis cutis. No se olviden que en el corazón puede haber fibrosis miocárdica, generalmente endomiocárdica, ¿no? Y miocarditis. Y no olvidar que en pulmón, acá tenemos el pulmoncito, SUEPIT, hipertensión pulmonar, como manifestaciones. Entonces, eso es el tema de esclerosis sistémica progresiva, que no es muy preguntado, pero es un tema interesante a tener en cuenta. Entonces, estas son las características de las miopatías inflamatorias. Siempre recordar que va a haber criterios, y los EULAR, que es básicamente los que hacen la mayor parte de los criterios a nivel mundial. La EULAR te va a hacer, el 2017 te hizo unos criterios importantes, ¿ok? Que han sido actualizados. Entonces, tenemos el primer criterio, que es el criterio de sospecha. Siempre hay un criterio que es el más temprano. Hay un criterio que siempre es el más temprano y el de mayor sospecha, así como hay un criterio siempre que es el que te ratifica o te define la enfermedad. Ahí vamos a verlo. Entonces, el criterio de sospecha clásico es la debilidad muscular proximal, simétrica y progresiva. Claro, acá tendremos que hacer diagnóstico diferencial con Cushing, con hipotiroidismo, con polineuropatías, ¿no es cierto? Entonces, debilidad proximal, ¿no? Simétrica y progresiva, que va a tener una correlación con la elevación de enzimas
por destrucción del músculo, elevación de enzimas asociadas al músculo, sobre todo la creatininfosfoquinasa o creatininquinasa, que es a uno lo ponen como CK y en nuestro país solemos ponerlo como CPK. Se asocia mucho la aldolasa, también la LDH o DHL, ¿no? la lactato deshidrogenasa y el TGO. Pero fundamentalmente es la medida de estos dos los que más se hacen. Es importante que esta medida sea mayor a 5 veces su valor normal. 5 veces valor normal. ¿Ok? Generalmente ese es el corte que se suele utilizar en muchas enfermedades. ¿Qué pasa si es menor de 5 veces? Se habla de una enfermedad subclínica. Después vamos a definir bien eso. ¿Ok? Entonces CPK. Entonces la enzima es importante. Entonces siempre en las preguntas te va a venir generalmente, ¿no?, debilidad y alguna de las enzimas elevadas, pues generalmente van a poner CPK o CK. La electromiografía, que es otro criterio diagnóstico, pero no define. A pesar de que la electromiografía te diga que hay un daño miopático, donde hay un desorden de las ondas con amplitud y etcétera, el patrón miopático de la miopatía inflamatoria clásica, claro, es importante, es un criterio más, pero no es el criterio mayor. ¿Cuál será el criterio mayor? La biopsia. Definitivamente la biopsia es quien va a definir. O sea, este paciente tiene que tener biopsia para definirlo y eso es lo que te va a dar sobre todo los hallazgos. Ojo que no solíamos revisar esto, pero hemos visto preguntas en el MIR que son importantes y que hablan de la patología. Recuerden que esto puede modificarse y por eso hay que tener un poquito, ¿no?, de interés en esta cosa. Entonces, infiltración inflamatoria linfocítica, siempre le hemos dicho, hay áreas de necrosis con infiltración inflamatoria linfocítica del endomicio, este es el término que se suele utilizar, del endomicio en el caso de la polimiositis y de la dermatomiositis más del perimicio y alrededor de los vasos sanguíneos. O sea, polimiositis sobre todo del endomicio, siempre recordar eso, ¿ya? Y el perimicio sobre todo en la dermatomiositis, y ambos tienen lesiones alrededor de los vasos sanguíneos periféricos. Hay necrosis y infiltración linfocitaria importante. Entonces la biopsia es la que confirma, esta es la prueba confirmatoria, ¿ok? Mientras que la debilidad muscular sería de sospecha, la electromiografía de alta sospecha y la biopsia confirmatoria. Y adicionalmente a esto le agregamos los criterios dérmicos que son importantes para la dermatomiositis. En ese caso, el rash en heliotropo, que es un edema violáceo de los párpados superiores, pero que también puede tener mayor connotación en el rostro, ¿eh? Pero este es el clásico, ¿no?, edema violáceo de los párpados superiores, que puede verse todo el rostro así, ¿ok? Como estamos viendo en esta imagen. Entonces, ese es uno. Y lo otro es que las pápulas de Gottron, ¿no?, que también son de tipo violáceas, eritematoviolaceas, en superficies extensoras de las articulaciones, sobre todo los nudillos. Recuerden que estas sí molestan, pueden producir dolor. En cambio, el rash en heliotropo no suele producir ningún síntoma de dolor ni molestia específica. Es básicamente, y se exacerba, es fotosensible. Se exacerba con la luz. Y entonces ahí tenemos la pápula de Gottron. Lo que se suele decir es que para el diagnóstico de polimiositis tenemos que tener las 4 de las 4 primeras. Y para el diagnóstico de dermatomiositis, de las 4 primeras, tener 3 de 4, obviamente ideal que tengas la biopsia y el compromiso cutáneo que está acá referido. Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, ahí nomás no queda la cosa, porque hoy en día tenemos que identificar algunos anticuerpos que pueden ser motivos, y si los vemos en una pregunta, puede no ser relevante, pero tenemos que saberlo. Entonces, el más importante, que ya lo hemos revisado anteriormente, es el anti-HO1, ¿no? El que constituye lo que se llama el síndrome antisintetasa. ¿Qué cosa es el síndrome antisintetasa? Es la polimiositis con miositis intersticial y enfermedad pulmonar asociada. Aproximadamente en las miopatías inflamatorias, en la polimiositis, entre 30 y 40% de los pacientes terminan haciendo EPIT. O sea, no es poca cosa,
No es poca cosa. Claro, la esclerosis sistémica progresiva lo hace casi el 100% en diferentes grados, la difusa mucho más, pero en el caso de la polimiositis, entre un 30 a 40% va a ser EPID, entonces no es poca cosa. Y este anti-Jo1 tiene una gran especificidad. Lo malo de los anticuerpos que se asocian a estas enfermedades es su baja especificidad, su baja sensibilidad. Entonces la sensibilidad es baja, 20 a 30%, pero dicho sea de paso, de las más altas de todos los anticuerpos que podemos hablar en este grupo. Ahí son como una docena, pero es de alta especificidad. El anti-Jo1 se suele pedir, por lo menos dentro de los análisis, además del ANA, que también suele salir positivo, que en este caso es importante. Y se asocia, como decíamos, al compromiso pulmonar. El anti-MI2 es específicamente de dermatomiositis, ¿no? Y es importante porque tiene valor pronóstico. Cuando es positivo tiene un valor pronóstico favorable y generalmente se asocia a una buena respuesta del tratamiento. Como ven ustedes, la sensibilidad es baja, por eso es que les digo, algunos no lo piden mucho porque solo 10 a 20% de los que tienen dermatomiositis lo van a tener, pero la especificidad es del 95%. Es interesante porque te puede dar un valor pronóstico, sobre todo de buena respuesta al tratamiento, el anti-MI2. Y ahí pueden ustedes ver, fundamentalmente en la dermatomiositis. Este sí es marcador puro de dermatomiositis. Mientras que es el anti-SRP, también con una forma de miositis necrotizante autoinmune, ¿ok? Generalmente se asocia a la forma más necrotizante de enfermedad autoinmune, entonces tiene una sensibilidad bastante baja y una especificidad alta para esta miositis necrotizante. Entonces, generalmente estos son los que más se piden y los que más tenemos que tenerlos en cuenta. Con que se acuerden del anti-Jo1, no se olviden. El anti-Jo1 sí, asociación de PIT con polimiositis. Eso tiene que quedarles claro, ¿no es cierto? Entonces, PIT con polimiositis, anti-Jo1. Anti-Jo1. Eso es lo que tenemos que siempre recordar. El tratamiento pasa fundamentalmente primero por dos cosas. La combinación de calcio con vitamina D. No hay manera que el calcio se absorba sin vitamina D. Y la vitamina D tiene que estar activa si es que el paciente tiene daño renal. Si no, no es necesario. Si no, simplemente es colecalciferol o 25 dihidrocolecalciferol. O sea, puede ser calcidiol o puede ser el colecalciferol, que al final tu hígado y tu riñón lo van a transformar. Recuerden que la vitamina D parte del colesterol. Hoy en día que tomamos tantos anticolesterolémicos, pues muchas veces la deficiencia de vitamina D está en función a eso. O sea, tienes poco colesterol, tu vitamina D sufre. Porque recuerden que yo formo mi vitamina D, tú formas tu vitamina D con el sol y el colesterol en la piel. Entonces, al no hacer eso, ya puedes tener la mayoría, hoy en día los adultos mayores tienen mucha deficiencia de vitamina D. Clave es saber si esa vitamina D que le vas a dar es activa o no activa. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, se recomienda darle el calcitriol, que es la activa. Y si no, solamente el colecalciferol, que es la vitamina D, en 800 unidades o 20 microgramos. Eso combinado a 1.2 de calcio, ¿no? Mínimo 600, o sea, lo ideal 1.2 gramos de calcio. Este es el tratamiento que se suele dar a quién. Este se le suele dar a paciente con osteopenia
o incluso a la paciente con osteoporosis, pero de bajo riesgo, un FRAX bajo. Entonces, el bifosfonato es el medicamento por excelencia, es el medicamento a elegir primero siempre. ¿Qué hace el bifosfonato? Va a introducir el calcio e inhibe al osteoclasto, ¿no? Es la primera línea, básicamente el alendronato, el zoledrónico, el ivandronato y risedronato también, aunque no lo mencionamos siempre porque en el país se usa muy poco, ¿ok? Entonces, no se usa bifosfonatos si la depuración está por debajo de 30. Otro de los grandes problemas de los bifosfonatos es el reflujo. Muchos de estos medicamentos producen reflujo o exacerban el reflujo. Entonces, el paciente que tiene reflujo puede tener baja tolerancia. Entonces, hay maneras, ahora vamos a ver las maneras en que podemos usar siempre bifosfonatos de inicio y poder evitar el problema de reflujo. Salvo que tenga, ¿no?, una depuración menor o igual a 30, el bifosfonato casi siempre va a ser en primera línea y se va a usar primero. El denosumab es muy útil específicamente en el paciente que no ha respondido a bifosfonatos y sobre todo el que tiene falla renal. Ese sobre todo. El denosumab es un anti-LRANC, es un anticuerpo monoclonal, se pone cada 6 meses. Y sobre todo en aquellos que tienen alto riesgo de fractura o no toleran bifosfonatos o tienen, como decíamos, enfermedad renal crónica. El teriparatide se usa muy poco en nuestro país, pero es una alternativa muy buena porque es un análogo de la PTH, ¿no? Y se suele utilizar sobre todo indicado en osteoporosis severa y muy severa, y los que tienen múltiples fracturas y sin respuesta ya bifosfonato a denosumab. O sea, lo que se les llama los refractarios. Veamos y hagamos un resumen. Entonces, yo tengo un paciente con osteopenia. ¿Qué le doy? Con osteopenia solamente le doy calcio y vitamina D. Le daré a un paciente con osteopenia bifosfonato solo si tiene alto riesgo de fractura. ¿Qué significa eso? Un FRAX mayor o igual a 20. Entonces, la osteopenia, sí va a recibir su bifosfonato. ¿Ok? Claro. Toda osteopenia recibe calcio y vitamina D. Toda osteopenia recibe calcio y vitamina D. Y se le va a dar bifosfonato si y solo si el paciente tiene alto riesgo de fractura medido por un FRAX mayor o igual a 20 o una puntuación en cadera mayor de 3%. Segundo, paciente con osteoporosis, o sea, estamos hablando del que tiene menos 2.5 para abajo. Entonces, la primera elección siempre va a ser el bifosfonato. El más seguro es el alendronato. Tienes dos maneras de dar el alendronato. Todos los días 10 miligramos, eso ya casi no existe, o 70 miligramos una vez al día. Los estudios han demostrado que reduce, ¿no?, fractura vertebral, riesgo de fractura y de cadera. ¿Cuánto tiempo puedes dar? Máximo 5 años. Miren, casi todos son máximo 5 años. Después de eso pierde su potencia y no se recomienda seguir dándolo. El risedronato usamos muy poco en el país, también de liberación prolongada, se puede dar incluso una vez al mes, ¿no? También es muy útil y el ivandronato también en oral lo tienes una vez al mes. Entonces, entre los orales, siempre se prefieren los orales. Entre los orales, el más cómodo es el alendronato y uno de los más usados también es el ivandronato, una tableta mensual de 150 miligramos. Aunque no tiene no tiene estudios que hayan demostrado reducción en cadera, pero sí en vértebra. Y muchos de los pacientes que tienen osteoporosis, especialmente por corticoides, el problema es es columna. Entonces, en columna, que esta es vértebra, ahí sí funciona muy bien el ivandronato. En estos dos orales, hay que tener en cuenta la posibilidad que el paciente no lo tolere. Siempre hay esa posibilidad por reflujo, ¿no?, o porque tenga alguna cirugía. Incluso los que tienen banda gástrica, puede ser que no lo toleren. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa será el zoledrónico. El zoledrónico es un excelente bifosfonato que es una vez al año
una vez al año, 5 miligramos una vez al año, ¿no? Es el famoso Aclasta, el original, que funciona mucho mejor. Es intravenoso, fácil de colocar. Entonces, tiene muy buena performance y es ideal, sobre todo en adultos mayores que se van a olvidar de tomar semanal o mensualmente su medicamento. Entonces le colocas. Y sobre todo tiene esa indicación en aquellos que no pueden utilizar vía oral por algún motivo, porque tienen mucho reflujo o se van a olvidar la dosis, etc. Entonces el ácido zoledrónico es la mejor alternativa utilizada en nuestro medio hoy en día. También el livandronato puede ser endovenoso y se pone cada 3 meses, pero es mejor el zoledrónico una sola vez al año, ¿ok? Entonces es ideal. Entonces el zoledrónico, por ejemplo, viene a ser tu segundo nivel. Nunca empieza con zoledrónico. Siempre intentas primero el oral, alendronato o el livandronato, pero sobre todo alendronato. El paciente no lo tolera, entonces ahí vas al zoledrónico. Y el zoledrónico incluso tiene una mejor performance, lo vas a dar una vez al año, no ese paciente, y el paciente sigue tomando todos los días su calcio con vitamina D. Recordando que si el paciente no mejora con el bifosfonato, ya intentaste el zoledrónico, el siguiente paso va a ser el denosumab definitivamente. Muy bien. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de reumatología del tema osteoartritis. Ya vamos a desarrollarlo. Son pocas preguntas las que vienen, pero es un tema muy importante. ¿Ya? Primero que nada, recuerden que el término más utilizado es osteoartrosis. ¿Ya? Debido a que el proceso inflamatorio es un componente de la patogenia, no el principal, y para colmo ocurre al final. Por eso el término osteoartritis, que supone una inflamación, que dicho sea de paso es el término más usado en todo el mundo, es por los hallazgos recientes de la patogenia inflamatoria, pero clásicamente se ha conocido como osteoartrosis. Así que en una pregunta de examen no se vayan a sorprender si lo ven como osteoartrosis y no como osteoartritis, que es como está en la literatura. ¿Ya? Bacán. Entonces lo primero, como toda enfermedad, vamos con los aspectos generales. La epidemiología es muy importante en esta enfermedad, que es justamente la razón por la que creo que les pueden preguntar pronto, ¿no? Pues porque hay pocas preguntas, pero puede que venga ya porque es su momento. Primero tienen que saber que la incidencia pico es entre los 50 y 69 años. Pasado los 70 años baja la incidencia, ¿ya? Eso es importante. Lo más frecuente es que ocurre en rodilla, la incidencia, estamos en incidencia, casos nuevos. En segundo lugar, mano. En tercer lugar, otras articulaciones, puede ser columna cervical, lumbar. Y en último lugar, cadera. ¿Ya? Entonces la que menos aparece en frecuencia, en incidencia, es la cadera, ¿ya? Y la que más aparece es rodilla. Recuerden que aparece más en mujeres. Y el riesgo de osteoartritis de rodilla sintomática, o sea, para que una persona a lo largo de su vida tenga osteoartritis sintomática, o sea, dolorosa, puede ser 40% en hombres y 47% en mujeres. En cristiano, 1 de cada 2 personas tiene riesgo de hacer osteoartritis sintomática de rodilla. ¿Ya? Prácticamente es casi 50%. ¿Está bien? Por eso es una enfermedad importante. Ahora vamos a la prevalencia. Recuerden que la incidencia es la severidad, ¿no? La velocidad en que aparecen los casos. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué hay tanta incidencia? Justamente por la obesidad. La obesidad y los factores que vamos a ver más adelante están haciendo que esta enfermedad aumente en incidencia. Pero ahora vamos a prevalencia. Miren, casi 600 millones de personas en el mundo tienen osteoartrosis o osteoartritis, ¿ya? Que representa casi un 7.6% de prevalencia, que puede llegar a ser a más de 15% en mayores de 35 años. Acuérdense el asma, diabetes, hipertensión, EPOC, enfermedades súper frecuentes que ustedes lo estudian en otros capítulos. Miren cómo la osteoartritis puede llegar a ser más de un 15% en mayores de 35 años. O sea, 1 de cada 3. Es bastante, ¿verdad? Y esto, como les dije, aumenta con la edad. Es muy poco probable en menores de 50, menos del 3%. Llega a ser 1 de cada 4 personas entre los 50 y 70 años. Y como esta enfermedad no se cura, entonces van a seguir acumulándose casos, pueden llegar a 40% de personas por encima de los 70 años. Por eso acá vimos que el riesgo de hacer clínica es casi en el 40% de personas. ¿Ya? ¿Está claro? Y finalmente, la osteoartritis de rodilla se lleva el 80% de toda la carga de enfermedad. O sea, la que más genera carga de enfermedad es osteoartritis de rodilla. Y dicho sea de paso, es la causa más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad o de disminución de funcionalidad de miembro inferior.
¿ya? La artrosis o osteoartritis de rodilla. ¿Ya? Entonces, todo esto lo que les estoy mostrando es justamente para que vean la importancia de esta enfermedad. Finalmente, en cuanto a la mortalidad, no aumenta directamente la mortalidad, pero las osteoartritis de miembro inferior, rodilla, cadera, como lo vuelven a la persona sedentaria, le aumentan su riesgo de mortalidad cardiovascular. Es lógico, pues, ¿no? No puede hacer ejercicio, entonces riesgo cardiovascular. Bien, entonces ahí está, no se olviden, rodilla, mano, cadera. Miren el orden, ¿ya? Rodilla, lo más frecuente, luego tenemos mano y finalmente cadera, ¿no? Porque habíamos quedado que las otras articulaciones estaban en el medio. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver factores de riesgo, ¿ya? Esto también es importante. Demográficamente, todos tienen que saber que la edad es el predictor más fuerte, ¿ya? Por encima de los 50 años es el predictor más fuerte que tenemos en la edad. Luego el ser mujer y sobre todo para lo que es la osteoartritis de rodilla, ya una mujer. En cambio, el varón va un poco más con cadera. Genética, esto también es importante. Hasta un 70% del riesgo, que es bastante, se puede explicar con los genes. ¿Pero en quiénes? En manos. Si tu abuelita tiene artrosis de manos, probablemente le pase a tu mamá, le pase a sus hijos. En cambio, mira, en rodilla es menos. O sea, la genética en rodilla es menos porque en rodilla va más con obesidad. Pero en manitos va más con genética, ¿ya? ¿Y cuáles son los genes? Como ven acá, el SMAD, el ADAM-TS, que son básicamente genes que tienen que ver con el metabolismo de los proteoglicanos, ¿ya? Entonces tiene que ver ahí el componente genético. Luego, lesiones articulares. La gente, por ejemplo, que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, un futbolista, por ejemplo, como Ronaldo, puede hacer hasta un 13-20% de artrosis de rodilla. La gente que le han operado la cadera, la gente que ha sufrido traumatismos, enfermedades degenerativas, pueden tener lesiones, o sea, como complicación, artrosis, ¿ya? Factores anatómicos, alteraciones en la forma, las displasias de cadera, como han visto en traumato, los pinzamientos acetábulo-femorales, o las pacientes o las personas con mala alineación genu-valgus, genu-varum, pueden tener más riesgo de artrosis, ¿ya? Porque hay un desgaste que no es homogéneo en la articulación, ¿ya? Una sobrecarga. Factores de estilo de vida, como les dije, obesidad. ¿Asociado a qué? A la artrosis de rodilla, Y de autoocupación, la ocupación, por ejemplo, ser agricultor, ser maestro de obra, obrero, va con artrosis de cadera, por eso va más en hombres, ¿ya? Hay también un factor nutricional importante, es un buen datito, déficit de vitamina K, se ha asociado a artrosis. Debilidad muscular. La gente que no tiene fuerte el cuádriceps tiende a hacer una artrosis de rodilla más sintomática. ¿Ya? Por eso es importante en el tratamiento fortalecer el cuádriceps. Tabaquismo tiene evidencia contradictoria. Algunos artículos dicen que protege, otros que va en contra, así que solamente lo pongo con fines académicos. Y la actividad física. Peloteros, la gente que juega fútbol como deporte elite, ¿no? Como profesión, terminan artrosados, ¿ya? Con artrosis. ¿Ya? Entonces ahí tienen los dibujos, estilos de vida, la obesidad, inactividad, problemas genéticos, bueno, todo esto, el género, la edad, todo eso son factores de riesgo para la osteoartritis, ¿ya? Entonces no se olviden, esto puede ser pregunta examen, ténganlo en cuenta, ¿ya? Bien, ahora vamos a la patogenia, que esto sí me interesa, ¿ya? Primero quiero que sepan que la patogenia es compleja, o sea, no vayan a pensar que es algo que se conoce. Es más, las artrosis de mano son idiopáticas, no se sabe por qué pasan, ¿ya? Entonces, lo que tienen que saber es que se afecta todo el complejo articular, o sea, se afecta el cartílago como tal, el hueso subcondral, o sea, lo que está debajito del cartílago, se afecta la sinovia, que es lo que está envolviendo, se afectan los ligamentos y se afectan los meniscos, en el caso de la rodilla. O sea, todo el complejo. Por eso es algo que no se entiende bien, porque ¿cómo es posible que una enfermedad pueda afectar tantos componentes a la vez? ¿Ya? Se ha visto que la inflamación tiene que ver. Eso sí, hay sinovitis. Hay sinovitis con macrófagos. No se confundan con la de la artritis reumatoide donde hay linfocitos. Acá hay macrófagos. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a explicar rápido los cambios patológicos porque esto sirve para entender luego los cambios radiológicos. ¿Ya? Entonces miren, este es un complejo articular. Miren el complejo articular, tienes acá tu huesito, ahí está. Tienes acá de blanco tu cartílago. Debajo del cartílago es el famoso hueso subcondral, que es un hueso que está en dinamismo con el cartílago. Tienes acá el espacio articular, ¿correcto? Y acá tienes toda la membrana sinovial. Ahí está la membrana sinovial que envuelve la articulación y por ahí va a estar cruzados los ligamentos, etc. ¿Ya? Entonces mira lo que ocurre. Primero, el cartílago articular sufre una alteración de los proteoglicanos. ¿Ya? Entonces, este cartílago se debilita
con la edad o con los factores genéticos y todo lo que vimos en la diapo anterior, se debilita y empieza a perder colágeno, ¿ya? Entonces empieza a haber una fibrilación superficial, luego se hincha por la pérdida de colágeno, o sea, como cualquier tejido cuando tiene un daño se dematiza, en este caso la pérdida de colágeno hace que se dematice, eso estimula a los condrocitos para que sigan produciendo colágeno, que no alcanza, ¿ya? Y se vuelven hipertróficos, ¿correcto? Y al final el proceso de degradación del colágeno es irreversible. O sea, ese cartílago no puede recuperar el colágeno que va perdiendo. ¿Está bien? Ahora, luego de haber perdido el cartílago, el huesito que está abajo va a empezar a hacer esclerosis. Por eso se llama esclerosis subcondral, que este es el dato patogénico inicial de la artrosis. ¿Ya? Cuando ya tú ves esclerosis subcondral en la placa, dices que ya este paciente ya inició irreversiblemente su osteoartritis o su artrosis. ¿Ya? Con el tiempo se formarán osteofitos y luego inclusive puede lesionarse hasta la médula ósea. ¿Ya? ¿Qué pasa con la sinovia? La sinovia es una membranita, ¿no?, que está envolviendo la articulación. Esa sinovia se inflama y acá es donde viene el componente inflamatorio que lo vuelve osteoartritis, ¿ya? Porque la sinovia tiene un componente, como ves acá, influencia importante acá, ¿ya? Acá mira, producción de citoquinas y enzimas por la sinovitis. Entonces, esto que ves acá, activación de la neurona sinovial, es un componente crítico en la nueva teoría de que esto es un proceso inflamatorio, ¿ya? Esa sinovitis. Entonces, esa sinovitis estimula, o sea, genera inflamación, lo que genera hipertrofia y también esto, el dolor y la progresión. O sea, es la sinovitis la que mejor explica el dolor en la artrosis y también la progresión de la enfermedad. ¿Ya? Bacán. Tejidos blandos, porque por ahí también corren ligamentos, cápsulas articulares y meniscos, todos también se terminan alterando producto de la inflamación. Y finalmente los factores mecánicos, por ejemplo una carga anormal, por ejemplo un cargador o un estibador, o por el sobrepeso, la obesidad, o por el genu valgum, un genu varum, etc. Todas esas cargas anormales a las que no está preparada anatómicamente el cartílago van a generar mediadores inflamatorios y proteasas que empeoran el cuadro. Entonces, en resumidas cuentas, primero el cartílago se ablanda porque pierde colágeno, se inflama. Luego el huesito subcondral se esclerosa. Y ese es el dato típico. Pero ahí debería quedar, no, porque la sinovia se inflama y eso inflama todos los componentes del complejo articular, progresa la enfermedad y aparece el dolor. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que entiendan esa progresión o esa lógica en la patogenia. ¿Ya? Bacán. Entonces vamos al diagnóstico. Primero que nada, recuerden que el diagnóstico es netamente clínico, no requiere radiografía, por si acaso. Así dice UpToDate, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente el paciente tiene dolor, va a tener dolor asociado al uso de la articulación, o sea, cuanto más usa la articulación le duele más. Va a haber una rigidez en la mañana, pero que no pasa de 30 minutos y va a afectar las articulaciones que hemos estudiado en un mayor de 45 años. Si tienes eso, dolor asociado al uso de la articulación en un mayor de 45 años, con una rigidez menos de 30 minutos en la mañana, virtualmente has diagnosticado una osteoartritis o una artrosis de la articulación, ¿ya? Entonces vamos a ver acá un poco más al específico. En las manos, por ejemplo, hay una afectación simétrica, eso es importante como dato para diferenciar de la artritis reumatoide. En la interfalángica distal, como ves acá, los nódulos de Heberden, o puede ser en la proximal, los nódulos de Bouchard. Toda la vida yo me acordé, ¿no? Proximal es primero, distal es después. Proximal, que es primero, la letra B va antes que la letra H. Entonces, Bouchard va primero, Heberden va después. ¿Ya? Muy bien. También puede haber una afectación de la base del pulgar y en la metacarpofalángica, acá, que es lo que se conoce como la risartrosis. La risartrosis, ¿ya? Y como les dije, el dolor típico o la clínica típica es el dolor con la rigidez, crepitación, que también es un signo importante, y la aparición de estos nódulos de Heberden-Bouchard en el caso de la artrosis de mano, ¿ya? Existe un subtipo raro que se llama osteoartritis erosiva, que es muy agresiva, pero bueno, solamente lo menciono por fines académicos. En el caso de la rodilla, la clínica va a ser igual, un dolor por el uso articular, ¿no?, en un mayor de 45 años con rigidez de menos de 30 minutos, pero recuerden que esta es causa de discapacidad en miembro inferior, la principal. Aporta casi 1.5% a la discapacidad en general, ¿correcto? Pero es la más importante, la principal de miembro inferior, ¿ya? ¿Dónde duele en la rodilla? ¿Ya? En la rodilla duele anteromedial, en la parte femorotibial, o sea, en la parte medial,
¿Ya? El paciente siente inestabilidad, o sea, dice, doctor, me vence la rodilla, no me deja subir las escaleras, se me va el pie, cede la articulación y puede haber inclusive una efusión leve, ¿ya? Ahora, cuando es en cadera, el dolor suele ser en la ingle, como pueden ver acá en el dibujo, suele doler en la ingle, puede irse al glúteo y también puede bajar hacia la parte del muslo con radiación distal. O sea, el típico dolor de la artrosis de cadera es primero en la ingle o en el glúteo y luego se irradia hacia la parte del muslo distalmente, ¿ya? Hay un dolor marcado a la rotación interna. El paciente no puede rotar internamente la cadera y como puedes ver acá, no puede cruzar las piernas, por ejemplo, para ponerse un calcetín. Tiene problemas para ponerse las medias. Ese es un dato típico de artrosis de cadera. Y con el tiempo, por la anquilosis que se genera, queda en una rotación externa con flexión fija. O sea, la pierna rotada hacia afuera y con flexión fija, ¿ya? Como que abriendo la pierna, ¿ya? En la columna, que es una forma rara de artrosis, puede haber degeneración inclusive discal y el dolor suele ser en cervical o en lumbar que se agrava con la extensión y la rotación. O sea, se estira, duele más, rota, duele más, ¿ya? Existe también una artrosis del primer dedo del pie, correcto, en la metatarso-falángica, que duele al marchar, al caminar, y se presenta con hallux valgus o rígidos, ¿ya? Que es una forma rara, pero también existe en el piecito, ¿ya? En el hombro es en mayores de 70, es raro, suele doler en la parte anterior del hombro, como ven acá, y hay una rigidez que no le deja separar el brazo ni rotar hacia afuera, no le deja abrir el brazo. Eso es raro, pero es en ancianos. Muy bien. Criterios clínicos, como les dije, tiene que ser un dolor articular, ahí está bien claro, relacionado al uso, eso es pregunta en el examen, en un adulto mayor de 45 años les dije, y que la rigidez sea menos de 30 minutos, para que no lo confundan con la artritis reumatoide, ¿ya? No se requiere placa, no se requiere. Cuando el caso es típico, no se requiere placa. La placa solamente es para casos atípicos, cuando hay duda, formas agresivas, etc., ¿ya? Y finalmente, si hay crepitación o deformidades, te aumentan la certeza diagnóstica, pero basta con esto para hacer diagnóstico clínico. Así que entonces les debe pasar ninguna pregunta de examen. Muy bien, ahora vamos a la radiografía, ya que es importante. Entonces, las pruebas complementarias. En las pruebas complementarias del diagnóstico solamente se hace para casos atípicos, en gente joven, menor de 45 años, cuando hay mucha inflamación o progresión rápida. ¿Ya? Recuerden que a diferencia de la artritis reumatoide, la BCG, el PCR están normales, no están elevados, y el examen auxiliar de elección es la radiografía. Les dije nuevamente, no es de rutina, solamente es para ver la severidad, un diagnóstico diferencial, y los datos son los siguientes: estrechamiento, osteofito, esclerosis. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver vamos a ver acá la imagen. Entonces, este es el huesito, este es un hueso normal. Miren la cavidad, este es el acetábulo, este es la cabeza y todo este huecazo que ven acá es el espacio articular, una cadera sana. Esto que ven blanco, acá es la esclerosis subcondral o la osteocondensación. ¿Ya? Esclerosis subcondral. Esto que se achica el espacio es el pinzamiento articular. ¿Correcto? Y esto que ven acá, estas cosas anormales que están apareciendo acá, son los famosos osteofitos y geodas, ¿ya? Entonces, según eso, va a aparecer los grados, ¿ya? Hasta llegar al grado máximo, que es la esclerosis, ¿está bien? O la anquilosis, Entonces, todo empieza primero con la esclerosis subcondral y luego termina con la anquilosis de la articulación, ¿ya? Muy bien. En segundo lugar vendrá el pinzamiento articular, en tercer lugar vendrán osteofitos y geodas y finalmente la anquilosis. Muy bien. La resonancia solamente se hace cuando quieres tempranamente ver si es que hay mucha sinovitis o hay lesión de la médula ósea, sobre todo si estás pensando en una artritis de articulación. El líquido sinovial no es inflamatorio, es menos de 2000 leucocitos, así que por ahí no va a haber ningún problema. En el diferencial siempre tengan en cuenta la artritis reumatoide, no se olviden, donde la rigidez es más prolongada, la sinovia está blanda y dolorosa, la artritis psoriásica, no se olviden que va con dactilitis, con cambios ungueales, la artritis cristalina, que eso lo ven en los demás capítulos, ¿no? Con los cristales de unato y pirofosfato cálcico, la hemocromatosis también como diferencial y la artritis infecciosa que tiene que ir con fiebre, pues, ¿no? Y con marcada limitación funcional de la articulación. ¿Ya? Entonces no se olviden que la radiografía es el examen auxiliar más importante que permite ver casos atípicos, confirmarlos y ver la gravedad, ¿no es cierto? Lo más leve, esclerosis subcondral, luego tenemos pinzamiento, luego tenemos osteofitos y geodas y finalmente tenemos la anquilosis.
¿Listo? Muy bien. Tratamiento, rápidamente. Esta es una enfermedad que no va a curar, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de adecuarnos al paciente. Por eso el objetivo es minimizar el dolor, optimizar la función del paciente y prevenir que progrese, ¿correcto? ¿Cuáles son las terapias no farmacológicas? Básicamente educación y automanejo para que la persona pueda manejar su dolor, manejar sus factores de riesgo. El ejercicio aeróbico y de fortalecimiento, sobre todo para el cuádriceps, no se olviden, para fortalecer el cuádriceps y que duela menos la rodilla. Pérdida de peso, esto es dato. Perder 10% del peso mejora 50% el dolor. Ayudas ortopédicas pueden tener rodilleras, bastones, férulas. Y si con esto no mejora, con lo no farmacológico, vamos a lo farmacológico. No se da paracetamol, clarito, ni paracetamol ni opioides, no sirve. Hay que dar AINES tópicos en lo que es rodilla y mano, tópicos. Y AINES orales cuando no responde al tópico o cuando es en varias articulaciones o en cadera. ¿Ya? La dosis mínima posible, de preferencia los inhibidores de la COX-2 y asociados a un inhibidor de bomba de protones si es que el paciente tiene riesgo gastrointestinal. ¿Ya? Puede darse duloxetina, capsaicina, ¿no? La evidencia no es tan fuerte pues, como los AINES. Los glucocorticoides intraarticulares, estos sí tengan cuidado. El efecto es solo a corto plazo y puede dañar el cartílago. Así que tengan mucho cuidado con el rebote. ¿Ya? En las infiltraciones intraarticulares. Solamente se usa cuando son articulaciones muy grandes, muy dolorosas, ¿ya? Y el ácido hialurónico no ha demostrado su utilidad. Cirugía, las prótesis, los reemplazos. Recuerden que rodilla y cadera se pueden reemplazar, ¿ya? Pero 20% de rodillas y 9% de caderas igual duelen con la prótesis. Entonces, hay ese riesgo que tienen que decir al paciente, ¿ya? Pueden llegar a requerir reemplazo casi 1 de cada 3 pacientes, ¿ya? Terapias alternativas como acupuntura, TENS, glucosamina, tus pastillitas de condroitina no tienen evidencia. No tienen evidencia. Ese colágeno en polvo, no, ¿ya? Entonces vamos al pronóstico. La enfermedad es estable, de una progresión lenta, ¿ya? Pero no cura. Un factor pronóstico importante es que haya mucho dolor al inicio, ¿correcto? Un paciente depresivo con comorbilidades son factores pronósticos. Les dije que casi la tercera parte, hasta la mitad, puede requerir un reemplazo articular, o sea, van a terminar en una cirugía, por eso los traumatólogos acá tienen bastante trabajo. Las manos, recuerden que tienen una progresión radiográfica, pero luego los síntomas desaparecen, ¿no es cierto? Casi un 50%. Ya recuerden que la manito, a diferencia de rodilla y cadera, no va a tener esas complicaciones por la carga que recibe. ¿Ya? El riesgo cardiovascular está aumentado cuando es rodilla, porque dijimos que el paciente se vuelve sedentario. ¿Listo? Muy bien, entonces eso es todo. He tratado de hacer una clase bastante resumida, pero con muy buena información. Así que espero que les haya servido. Y las preguntas, como les dije, son pequeñas, son muy pocas. Básicamente es de diagnóstico, como lo resalté, y la radiografía. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Chao. Vamos a ver ahora una enfermedad que es de las enfermedades reumatológicas que no tienen compromiso articular, como por ejemplo, ¿cuáles son? Fibromialgia, que es la que vamos a ver ahora, también la osteoporosis, ¿no? Y la polimialgia reumática no tienen compromiso articular, pero son enfermedades reumatológicas. La fibromialgia es una enfermedad, para hacer resumen de inicio, la fibromialgia es una enfermedad fundamentalmente que se basa en el dolor crónico. Acuérdense que acá en este caso no es el dolor articular crónico, ¿eh? Porque acuérdense que el corte de dolor articular crónico es 6 semanas. No. En general, dolor es 3 meses, para decir crónico. Entonces, un dolor crónico, o sea, tiene más de 3 meses de dolor, de causa no conocida, no inflamatoria y que tiene trastorno de sueño y fatiga asociada. Puede ser síndrome de fatiga crónica o simplemente fatiga asociada. Entonces, ese es el resumen. Eso es la fibromialgia, que ha sido declarado por la OMS como la pandemia del siglo XXI, la fibromialgia. Y vamos a ver por qué. Entonces, la fibromialgia es eso, ¿no? Es un trastorno doloroso crónico, nuevamente, dolor más de 3 meses, no inflamatorio es importante, o sea, tiene reactantes de fase aguda siempre negativos. Si estuvieran elevados hay que buscar si tiene otra causa, o si no, no es. Y difuso de causa desconocida. ¿A qué se asocia este dolor? Generalmente se asocia a fatiga, síndrome de fatiga, dificultad para dormir, trastorno del sueño, incluso disfunción cognitiva y estado de ánimo deprimido y episodios depresivos. Entonces, eso es clásico.
Esta es una enfermedad que inicialmente se describió entre mujeres entre 20 y 35 años y se decía que 20-1 para mujeres. Hoy en día no es así. Hoy en día la relación mujer-varón es de 7-9-1, variando por diferentes países entre 7-9-1. Miren. Y lo otro es el rango de edad. Es básicamente es paciente del internista entre 25 y 55 años. Y la prevalencia mundial es el 2%, o sea, el rango de 1-3. Prevalencia mundial del 2%. Estamos hablando entre 1-3% de la población mundial tiene fibromialgia. El rango va entre 20 y 50 años hoy en día, 25-55 en algunos textos. Es el paciente básicamente del internista. Hay una predisposición definitivamente genética y autoinmune, o sea, hay algunos pacientes que tienen fibromialgia con enfermedades autoinmunes sobreagregadas. Eso también está en discusión, pero así es. Y entonces la fibromialgia es eso, dolor crónico de causa no conocida. Ok, entonces definitivamente no hay rigidez matutina, no es inflamatorio obviamente y no mejora específicamente con el ejercicio. O sea, el ejercicio es importante en la terapia, pero no es que es ese dolor inflamatorio que cuando haces ejercicio se suelta la articulación o el zona dolorosa. Vamos a tener una serie de síntomas que se pueden asociar. Miren, habíamos hablado que el dolor crónico usualmente con fatiga y trastorno del sueño, e incluso algún deterioro cognitivo. Pero hay cosas más que se suman que uno suele ver en los pacientes que tienen fibromialgia. Hay que tener cuidado y nos pueden poner en una historia y nos pueden decir, oye, esto no corresponde. Sí puede corresponder si tiene boca seca, por ejemplo. Que tenga dolor crónico difuso es la clave, ¿no es cierto? Y también la fatiga e insomnio, pero que tenga palpitaciones también. Y la hacen electro y está normal, pero refiere palpitaciones. Ponemos mujer no por gusto, sabemos que es 7-9-1, ¿no es cierto? No hay compromiso articular, pero puede haber artralgias, o sea, el paciente puede referir a algunas artralgias, ¿ya? Colon irritable se suele asociar al paciente trastorno de evacuación, puede ser entonces, o no, con estreñimientos pertinaces o con deposiciones frecuentes, ¿ok? Con diarrea crónica. Puede haber incontinencia urinaria asociada también. Miren los trastornos, que no se encuentra una causa objetiva. Puede haber síndrome de piernas inquietas. Doctor, ¿qué es eso? También eso se ve en enfermedad renal crónica. El síndrome de piernas inquietas es el paciente que cuando está durmiendo, las piernas se comienzan a mover solas y lo despierta. El paciente no puede dormir, entonces se asocia al trastorno del sueño e incluso calambres nocturnos. Son frecuentes o todo el día. Esta clínica puede estar asociada y de hecho está asociada.
Vamos al tratamiento. El manejo inicialmente y clásicamente el manejo es básicamente ir a solucionar el problema ocular, que es el que puede producir úlceras corneales severas y puede incluso hasta generar pérdida de la visión cuando no es tratado adecuadamente. Lubricar con lágrimas artificiales, con geles, con ungüentos, incluso la obturación del canal, ¿no?, lacrimal, para que mantenga más tiempo el líquido, ¿no? Hay muchas estrategias, sobre todo para la parte ocular. Cuando el caso de la sequedad es refractario o es grave, se considera el tratamiento con rituximab. Hoy en día el rituximab de lo que mejor van en el manejo de la inmunosupresión. La serostomía también es otro manejo importante, puede ser tópico, básicamente con geles, con caramelos, y la pilocarpina, que también tiene efectos adversos, pero va a incrementar la secreción. La electroestimulación son los métodos tópicos que se pueden utilizar. Mientras que cuando hay inflamación de la glándula, se suele considerar usar corticoides para disminuir la inflamación glandular. Si la inflamación glandular no la logras disminuir con corticoides, pues tendrás que usar rituximab. Entonces, cuando no controlas los síntomas o cuando tienes también compromiso pulmonar, la recomendación es darle rituximab a estos pacientes.